Diana. Bueno, Una vez. perdón. Bueno, primero quería agradecerles por esta oportunidad de rendir online, que para mí fue todo un desafío y estoy muy contenta de que esté sucediendo, o sea, muy emocionada. Y ahora sí voy a pasar a presentarles este tema en el que me adentré, que precisamente se llama Adentramiento en la profundidad del tiempo a través del dibujo. Esto parte de vivencias que yo tenía a la hora de dibujar. Había momentos en los que yo sentía, me sentaba ante la hoja y por ahí sentía como una tensión hacia llegar a un resultado, ¿verdad? Mientras que había otros momentos en los que yo me sumía en la hoja y parecía que todo se detenía, que el tiempo no existía. Parecía como que yo sentía que estaba en armonía con la existencia de alguna manera. Entonces, ante la necesidad de emprender la tesina en Bellas Artes y con la ayuda de mi querido tutor Fernando Silverstein, fui como haciendo distintas lecturas y relacionando algunas que ya había hecho, y llegué al establecimiento de dos paradigmas temporales que planteaban dos autores. Estos dos paradigmas se contraponían, venían. Y tenían relación con estos momentos en los que yo me sentaba a dibujar y tenía estas vivencias tan distintas. En una era ansiedad y en la otra era una paz inmensa, ¿no? Por un lado, me encontré con Bergson con el despliegue de la duración y por el otro, con Bachelard con el despliegue del instante. Ahora bien, ¿en qué consiste el despliegue de la duración del que habla Bergson? Este autor concibe el tiempo como en base a la duración precisamente, y es un impulso vital que propulsa el advenimiento del tiempo desde un pasado hacia un futuro, siendo la instancia del futuro la que mayor contacto tiene con la idea de la duración, porque es eso que es el porvenir, que está lleno de vida, que hace que genera una promesa de vivir más allá del momento presente. Entonces, para él, esa es la instancia temporal que más peso tiene y más se relaciona con lo que es la verdad para él. En cuanto al presente, es el lugar desde el que uno se impulsa para ir hacia el futuro. Es una base que se construye en una instancia posterior. Él dice, Minkowski, quien sigue a este autor, dice que esto se adquiere en una instancia posterior y que la gente que no goza de salud mental, por ejemplo, no tiene el presente y vive como desde un pasado hacia un futuro, en una inestabilidad así. Y el pasado es el que más se aleja de la realidad del tiempo para él, porque tiene que ver con una cuestión más relacionada al detenimiento, con la añoranza, la nostalgia. Ahora bien, en cuestión a la atención, las personas usamos la atención para atender a esta realidad del tiempo, pero la atención tiene una característica, funciona de manera entrecortada. Entonces no puede captar a toda esta totalidad del tiempo, a todo este fluir que resulta muy armonioso según el autor. Entonces lo que pasa es que la conciencia intuye que hay una duración, entonces emprende la tarea de reconstruirla. Y aquí es cuando la duración adquiere, según el autor, una impronta artificial. Ahora bien, entonces, sí, para relacionarse con el mundo, los seres humanos necesitamos aprovecharnos, sacar ventaja de las distintas cosas que se ofrecen a nuestro entorno. Entonces, tendemos a operar a través de los pensamientos. Y con el pensamiento se generan patrones repetibles para poder accionar en esa realidad. Estos patrones resultan artificiales porque no se puede repetir nada en la duración, dice Bergson. No se puede repetir nada porque una vez que... Porque el presente de ahora mismo pasa a ser pasado, viene a ser pasado por primera vez y a marcar de manera única al nuevo presente. Y todo el tiempo es así, el tiempo. Entonces es imposible repetir. Es un artificio que genera la mente para poder accionar. Y está bien.
pero nos sirve para entrar en contacto con la realidad, esto dice el autor, porque la realidad es esa duración, ese impulso vital. También tenemos el instinto, que compartimos con los animales. Esto sirve para accionar sobre la realidad, pero no para conocerla. Lo que va a valorar el autor para conocer la realidad es la intuición. No sé si están viendo la presentación, las No, diapositivas. no, yo por lo menos no veo nada, Diana. Veo solamente el título, presentación tesina. No sé si el resto ve algo, yo no veo nada. Perfecto. Yo veo Sí, la nosotros sí lo presentación estamos y el viendo. señalamiento que está haciendo ella. Sí, Acá se ve que tengo el cursor. se ve tanto la placa como el movimiento del cursor, sí. Bueno, Perfecto. Macanudo, yo no veo nada, pero soy en este punto el menos importante. Dale, sigamos. Bueno, sí, Fernando lo sabe. Bueno, entonces este autor va a resaltar el valor de la intuición para acercarse al contacto con esa realidad del tiempo, con ese ímpetu que a todo lo mueve. Ahora bien, habiendo presentado brevemente a Berzón, vamos a Bachelard. ¿Qué dice Bachelard del instante? Él considera, en la cara opuesta de Berzón, considera los instantes como unidades primarias, profundas e indivisibles que gozan de existencia plena y que habitan entre dos nadas. Esto quiere decir que los instantes serían novedades que mueren sin transportar su ser hacia una continuidad. Cada instante es único y tienen la particularidad de constituirse, de facilitar la constitución de hábitos, que los hábitos son parte de las construcciones temporales, que se da en este caso como la duración. Para él, la duración es un artificio, la única realidad son esas novedades que habitan entre dos nadas. Una novedad, nada, ¿sí? Una novedad entre dos nadas. Pero se constituyen los hábitos, porque entre las nadas tienden a no haber grandes cambios, o sea, tienden como a haber una uniformidad, entonces se van constituyendo hábitos. Y en esos hábitos, en los que uno por ahí, bueno, también utiliza para conocer a la realidad, se ve impreso, por ejemplo, si alguien quiere, por ejemplo, dibuja muchas líneas rectas, en algún momento acaba por progresar en esa tarea. Siempre hay alguna, por más perfecta que sea en su dibujo de las líneas rectas, en algún momento va a haber un ahorro de energía, una necesidad de ahorrar energía. Entonces, ahí se termina perfeccionando y nunca se puede copiar nada, porque además todo esto es un artificio y depende de la base en que el tiempo se constituye en base a novedades, donde puede irrumpir una novedad de pronto que cambie todo radicalmente, pero no es la tendencia. Ahora bien, el ser también se constituye en base a estos hábitos y a estos progresos y adquiere cierta inestabilidad porque está en esa base ilusoria donde las variables que le dan unidad no están todo el tiempo, no gozan de ser en cada instante. Entonces como que adquiere cierta inestabilidad. Y bueno, este hacer también va a utilizar la atención porque este autor también valora, también habla de la atención, primero, como una cuestión que se da de manera entrecortada. Y en este defecto, con el que coincide con Bergson, es donde dice que encuentra una ventaja a la hora de intuir el despliegue de los instantes. En ese acto entrecortado, si uno direcciona esa intuición, puede llegar a percibir ese despliegue que se da por fuera del tiempo. Ahora bien, si repasamos, hay puntos en común en los que ambos autores hablan de hábitos y rutinas, a los que consideran ilusorios, que es una base que genera el pensamiento para accionar en la realidad. Luego, en base respecto a la personalidad, Bergson habla de la constitución de la personalidad como una herramienta para relacionarse con el mundo y con esa duración. Para él está más en contacto la personalidad con lo que considera la verdad de
del tiempo. En cambio, para Bachelard, como vimos, esta personalidad, el ser, la constitución del ser en el mundo, resulta inestable. Y no entra nunca en contacto con, como es parte de la ilusión, no entra en contacto con lo que es la realidad del tiempo. ¿Sí? Y bueno, esto es lo que decíamos antes, de la atención y la intuición. La atención entrecortada en ambos autores. Para Bergson significa un inconveniente, tal vez a la hora de concebir esa realidad, esa fluidez del tiempo. En cambio, para Bachelard es una ventaja. Y bueno, decir que me inclino por los planteos de Bachelard, yo decidí inclinarme por esos planteos, que eran los que de los que parte mi búsqueda, porque él dice que no existe él defiende que la duración es un artificio, porque dice, no existe unanimidad a la hora de percibir la duración. Uno, por ejemplo, recuerda un momento como largo, otras personas como cortos, otros como, y no fue ni largo ni corto, es como muy relativo. Y además dice, uno puede recordar haber sido, pero no haber durado. Entonces, en base a esas dos cosas, él dice, esto es artificial. No hay manera como de objetivizarla, tal vez. Ahora bien, teniendo estos dos paradigmas temporales, yo me encuentro con un desorden, el cual es planteado por Byung-Chul Han en su libro El alma del tiempo. Él observa que hay en la era actual una vida sin historia, en donde las personas solo viven, dice, es una sociedad del trabajo, donde todo el mundo solamente trabaja y nada más que eso. Quiere decir que aparecen un montón de posibilidades al mismo tiempo que resultan igual de deseables. Entonces las personas empiezan a hacer un zapping, dice él, entre un lugar al otro, sin construir una historia, sin algo que le dé sentido a la vida. Esto genera una sensación de precipitación, de aceleración constante. Se quiere tener ya, suprimir los intervalos. Y todo se precipita ¿hacia dónde? Hacia la nada, porque no hay una historia, no hay una narración en este mundo material, quizás. Sí, a veces quiero esto, y después quiero lo otro, y después quiero lo otro, y no hay algo un eje desde el cual uno esté constituyendo un sentido. Entonces, ¿qué pasa? La muerte, vamos a ver, la muerte puede irrumpir violenta, esa es una posibilidad que puede irrumpir violenta en cada instante, porque no existe una historia, no existe no existe nada que nos respalde y que nos dé un sentido en el mundo material. Esto conlleva esta amenaza constante, esta aceleración, esta tensión constante a un individualismo muy marcado, muy grande. Y este individualismo genera un desencajamiento, y acá se relaciona lo que dice Byung-Chul Han con lo que encontré que decía David Bohm en su libro On Creativity. Él habla de un desencajamiento, porque no hay un bien común al que se persiga, que sea un bien común para toda la humanidad. Hay un individualismo, hay un bien, yo quiero lo que me hace bien a mí, en general, estamos hablando, ¿verdad? No existe como un bien común social y para toda la humanidad y por extensión para todo lo que habita sobre la Tierra. Dice que antes esto no era así. Él observa que antes no, que antes el arte, la tecnología, la ciencia, todo estaba orientado hacia el hecho de encajar en el mundo del ser humano, de hacer más fácil su vida sobre la Tierra. Ahora bien, este desorden, aquí me valgo de David Bohm y Krishnamurti y de su increíble charla que tienen, que se llama The Ending of Time. Ellos hablan de la internalización de la duración. Ese es un problema, ese es el mal paso que dio la humanidad y que lo llevó a vivir en esta falta de armonía. ¿Qué pasa? El ser interno, el yo interno, el ser interno, quiere devenir, quiere mejorar. Entonces está siempre frente a una versión mejorada de sí mismo a la que quiere alcanzar. Hay una división interna.
Y esa división interna se traslada al exterior, como vimos en este tema del desencajamiento. O sea, hay un individualismo. Entonces, hay un individualismo, una decisión interna y una decisión externa, donde afuera hay luchas incluso dentro de las propias mismas disciplinas. Y uno se empeña en defender a ese yo construido, a ese yo que quiere devenir, a ese yo que promete mejorar en un futuro, a cuesta de una vida entera de dolor. O sea, ¿por qué? Porque pensamos que es lo único que tenemos. Y esto genera, además, en el exterior, se utiliza el conocimiento como base para conocer todo. Y esto quiere decir que las emociones, todo se procesa a través de los pensamientos y del conocimiento. Se genera a veces un afán de acumulación que resulta repetitivo, que saber por saber más y por saber más. Y lo que sucede es que las ideas sobre las cosas acaban por suplantar a las cosas mismas. Y uno ya no se relaciona con las cosas, sino lo que piensa de esa cosa, ya inconscientemente, ¿verdad? O sea, no me relaciono con la idea de lámpara, sino con lo que yo pienso o considero o establecí como parámetro de lo que es una lámpara. Y esto genera como un deterioro del cerebro, dicen los autores, porque el cerebro está como atrapado en esa rutina de conocer y de defender a su propio yo. La causa de este malestar, dicen los autores estos, llegan a la conclusión, porque es hermoso cómo van descubriendo esto, es una elección constante. ¿Por qué? Porque si ellos hablan de que es un error tener a la duración internamente, quiere decir que están hablando de una no duración, ¿verdad? Entonces, la posibilidad de acceder a esa no duración no puede haberse perdido en el pasado, porque sería parte del tiempo. Entonces, dicen que es una elección constante, estamos atrapados en ese mecanismo, pero hay posibilidades de salir, es una elección constante. Y hablan del nuevo orden, que sería la inversión del mecanismo que nos viene rigiendo hasta ahora, según lo observan, donde en el interior había un tiempo sin duración, mientras que en el exterior, donde uno es ser, su ser es pleno, absoluto, no le falta nada a ese ser. Y en el exterior puede construir una ilusión en base a la duración, ¿sí? Eso quiere decir que todo el mundo material al que consideramos la realidad ya lo sabemos como ilusorio, y lo que tiene la ventaja es que ya no va a operar en la oscuridad todo ese desarrollo material y el desarrollo de la personalidad en el exterior. Pero bueno, surgen inconvenientes porque estamos muy habituados a estos paradigmas y este paradigma anterior va a volver porque ello quiere se aferra, no quiere admitir que su ilusoriedad. Y además estamos habituados al esfuerzo. Esto quiere decir que, y esto genera como otra vez la división, porque yo me esfuerzo por devenir otra cosa distinta de lo que soy. Y eso como vuelve otra vez el mecanismo a estar vigente. Entonces las características del nuevo orden establecerían un ir y venir fluido entre lo que es el adentro y el afuera. Hay una comunicación entre ese adentro y el afuera, donde yo puedo observar que las nadas se traducen, las nadas que delimitan a los instantes, que eran novedades que tenían existencia plena, que habitaban entre las nadas, se traducirían en el exterior como los intervalos necesarios que generan tensión en el relato exterior, que se constituye de manera artificial. El ser también tendría como su ida y vuelta entre el adentro y el afuera, entre un ser pleno y un ser que construye una historia ilusoria. Y uno puede aplicar su atención y su intuición tanto a un despliegue, alternadamente, tanto a un despliegue como al otro. Entonces, bien, salirse de este mecanismo, quienes se salen de este mecanismo, entienden que todo es artificio, todo lo que vive en el mundo exterior, pero se pueden relacionar de manera clara con eso, con toda esa ilusoriedad y constituir su historia. Entonces dicen, devienen maestros, porque ellos ven a las otras personas que siguen viviendo en la oscuridad y dicen, no,
salir, como ven que hay una manera de vivir mejor y ven el bien común en la humanidad. Entonces devienen maestros y tienen que empeñar todo su ser en eso, porque se van a encontrar con mucha resistencia a todos estos cambios, a causa de todo este daño que hay en el cerebro. Pero este daño del cerebro, como vimos, es una elección constante. Entonces puede advenir una percepción profunda que esclarezca a todo este funcionamiento y que a través de la cual acabamos por conectarnos en una soledad insondable, muy grande, inmensa, que nos conecta, es tan inmensa, nos conecta con la soledad universal. Y ahí entramos en contacto con esa cuestión universal, donde el yo, la muerte del yo pequeño, ya no es significante, porque pertenece a algo mayor. Entonces se requiere de esa acción instantánea, donde se entra en contacto con la mente universal, y esa mente universal, dicen los autores, llegan a esta idea de que muere en una base, que esta base no muere ni nace. Y hablan de que el pensamiento no puede nunca entrar en contacto con esto, porque es parte de ese proceso material, y es parte de toda esa construcción. Entonces uno tiene que despojarse de sí mismo para acceder a esto. Como es muy difícil esto, me gustó la idea de poder generar un ablandamiento mediante ideas para ir preparando el terreno hasta que sí se dé esa percepción, como para no quedarse de brazos cruzados, aunque continuemos alejados de la idea, ¿verdad? Y esto se da con un diálogo, con lo que Bohm también señala en su libro Un Creativity, que es un diálogo sin pretensiones, en donde la escucha es de suma importancia. Una escucha donde se entrega todo el ser y donde se conversa sin querer tener razón, sin querer llegar a un fin. Y me interesa la idea de llevar esta conversación sin pretensiones a el arte plástico, a cuando uno dibuja. Porque, por ejemplo, hay veces que uno quiere dibujar y se encuentra con un montón de condicionamientos y que dicen, bueno, yo quiero, en verdad, como que inconscientemente uno quiere una estética o algo, o lograr algo, un objetivo, y no se puede dejar fluir. Entonces, dialogar en la misma hoja a través del dibujo, hasta que en algún momento va a producirse ese quiebre. Ir como ablandándose. Entonces, bien, para hablar del arte plástico, yo me valgo de la noción del vacío, que es una noción que engloba a lo que dicen Bohm y Krishnamurti, que señalaban al vacío como ese lugar universal donde lo particular muere y renace en lo universal. Y también que hablan que tiene un movimiento sin un desplazamiento. Hay como un fluir de cosas, hay un movimiento, una existencia, pero que no es un desplazamiento hacia adelante, es un movimiento sin tiempo. Entonces, esto se relacionaría para este trabajo con el taoísmo cuando hablan de vacío. François Chen, en su libro Vacío y Plenitud, habla de vacío y describe cómo los artistas chinos a lo largo de distintas generaciones y de distintas dinastías van considerando al vacío como el elemento que permite el devenir entre los opuestos, entre el yin y el yang. El claro deviene oscuro y ahí despliega todos sus matices gracias a la existencia de un vacío. Entonces el vacío es también el motor que posibilita la existencia en el mundo. Todo ese despliegue se da en el interior, en ese vacío que después se materializa hacia afuera en el despliegue de todo lo que existe en el mundo. ¿Sí? Ahora bien, si seguimos con la pintura china, me interesó resaltar algunos conceptos de esta pintura china que describe François Chen. Acá el artista dice, debe armonizarse con la naturaleza para devenir un espejo del mundo y reflejar al mundo en su accionar. Por otra parte, señala que el vacío, este vacío que mueve a las cosas, que da el movimiento y que permite como todos los matices de todo lo que existe, debe estar presente en cada elemento que componen a la pintura.
señala pincel tinta, entre el pincel y la tinta debe existir ese vacío para que el pincel pueda fluir en la hoja. Como dijimos en el claro oscuro, desde el blanco, ellos usan solo tinta negra, y desde el blanco al negro se generan todos los matices gracias a que existe ese vacío que permite el movimiento entre los opuestos. Montaña-agua, que estos artistas la ven como... lo expresan en sus obras a través, como polos opuestos, y aparece el vacío intermedio entre los dos representado a través, o graficado, a través de como nebulosas, brumas, que es lo que hace que la montaña devenga agua. Y hombre cielo, que esto aparece en el caso de ellos a través del poema en el cuadro, y también a través de las distintas perspectivas que le van imprimiendo a la pintura. Todos estos elementos generan un dinamismo y dice, generan un movimiento en espiral que se expande excediendo los límites del cuadro. Y eso es la quinta dimensión, que está presente como un despliegue y un retorno. Siempre se despliega todo ese universo, incluso excediendo los propios límites, como por reverberancia con el mundo que lo rodea. Y también existe todo el tiempo, constantemente, un retorno a esa base de la cual se origina todo, por el contacto con ese vacío. Ahora bien, si pasamos a la realización de mis propias obras, con dicho todo esto, me encuentro con que yo elijo a la virome negra, la virome Bic. Yo, en un momento fue una lección intuitiva cuando empecé a dibujar con virome, pero cuando estaba realizando esta tesina yo digo, qué raro, una virome, una cuestión, un elemento así producido de manera industrial, capitalista. ¿Qué tiene que Pero ver yo quiero con... ver las obras, no sé por qué motivo no puedo. Bueno, no importa, perdón la interrupción. Bueno, Perdón, sí. Fernando, ahora estoy con las diapositivas. Fíjate si podés usar el pin que está arriba. ¿Qué pin? Hay como un pincito, ¿cómo se llama? Eso, que está... Como el dibujo de una chincheta sobre... Eso. Ahí, yo no estoy mostrando todavía las obras, estoy mostrando la teoría y después voy a... No, bueno, pero las obras quería verlas también yo. Bueno, no importa, Sí, seguí después veré. Bueno, adelante, seguí, vamos a las obras, dale. La realización de las obras, bueno, yo elijo a la virome, como decía, y en esto yo encontré, me mantuve con esta virome porque me di cuenta que generaba como ese diálogo entre el adentro y el afuera, entre extremos, porque entre una intimidad así tan sutil para mí, tan profunda y tan mágica, que me atrevo a llamarla, con esa cosa así que está afuera, producida así de manera tan racional por la industria. Y digo, claro, establece ese diálogo sin pretensiones, ese ir y venir fluido. Y bueno, me pareció como sumamente pertinente mantener el trabajo con esta virome negra. Incluso la tinta negra, acá reverbera también con lo que decían François Chen, porque me permite ir del negro al blanco, estableciendo todos los matices. Además, me gusta mucho esto de usar una única herramienta, porque creo que en el límite es donde pude lograr profundizar. Al no tener un montón de posibilidades como las que describía François Chen por ahí, no digo que no se pueda, ¿no? Teniendo muchas posibilidades, pero yo encontré una ventaja en esta tinta negra, en que sea exclusivamente negra, porque de esa manera puedo impulsar al máximo las posibilidades de este medio. Ahora bien, si hablo de la realización de mis propias obras, tengo que hablar de una inmersión en una primera instancia, donde, bueno, a veces es más directa, otras veces me resulta menos directa, bueno, no sé, en cuestiones así muy de la vida cotidiana, pero tarde o temprano siento que me acabo como sumergiendo en una soledad profunda. Y en esa soledad yo siento una conexión en un punto, cuando se da
esa expansión, siento la fusión con lo colectivo, porque empiezo a sentirme parte. Y ahí es cuando empiezo a sentir ese vínculo con el vacío y el despliegue de las formas, porque que se expanden, que tienden a expandirse en todas direcciones. Yo empiezo a tener sensaciones cuando estoy dibujando en estos estados, en las que a veces pueden ser sensaciones táctiles, a veces pueden ser como sonidos, como una sensación de un sonido, y todo eso se va canalizando a través de la virome, explotando al máximo las posibilidades de la virome para expresar por ahí a veces algo que suena y que no sé si suena, pero también se ve, y como que una relación sinestésica. Entonces, bien, ahí yo digo, bueno, me estoy volviendo de alguna manera un espejo del mundo, porque estoy reflejándolo en ese accionar profundo, ese accionar que tiene lugar antes de desplegarse y materializarse en las formas del mundo. Es una conexión distinta de la que tenían los artistas chinos, pero creo que parte de esa misma base. Y lo que sucede después es que yo acabo imprimiéndole una estética personal, por supuesto, porque mi ego dice, oh, aquí estoy, y como que es como que hace como un redondeo, le da una vuelta a todo eso que ocurre en la hoja. Y de esa manera yo siento que se establece ese ir y venir fluido entre el despliegue del instante y el de la duración. Ahora bien, mis obras, o las obras, bueno, cualquiera, pero en este caso mis obras, una vez terminadas, son contempladas, ¿verdad? Y por mí o por otras personas. Entonces, vienen estos portales de acceso a ese tiempo sin duración. Si el espectador o quien esté mirando la obra logra o quiere hacer esa entrega, puede conectarse con ese despliegue sin duración, como lo hacían los artistas chinos al ver las obras. Y las huellas que por ahí quedan de cuando la inmersión no es tan rápida, sumada a la estética personal, funcionan como vía de acceso a todo ese despliegue, ¿sí? Porque, por ejemplo, no sé, puede ser que alguien le atraiga una parte del cuadro, porque sea, esta parte me parece particularmente bonita o me interesa porque, no sé, me molesta esto, y entonces es a través de esa cosa que llama la atención que uno puede ingresar a la posibilidad de vivir ese despliegue sin duración. Entonces yo invito a elegir una porción de los cuadros y adentrarse en ese despliegue. Ahora bien, ahora sí voy a mostrar algunos fragmentos de las obras y después les voy a mostrar mi muestra virtual que yo organicé, donde la van a poder ver a su propio ritmo, pero bueno, como más les plazca explorarlas en base a esta invitación o como les parece. Perdón, Fernando, si querés ver las obras, te indico, no sé, ¿estás en computadora? Yo estoy en una computadora, lo único que veo son las caras de los participantes. Después tengo una pantalla fija, por más que pongo el pin, etcétera, yo no veo absolutamente nada. Veo solamente la parte superior de una pantalla que dice presentación tesina, no veo nada. Ah, sí, No, es esa, pero dice presentación tesina y abajo tendrían que aparecerte los fragmentos de las obras. no me parece ni fragmento, ni tampoco el PowerPoint o lo que hayas. Ahora, bueno, está bien, lo que pasa es que me hubiera gustado ver las obras, pero bueno, las veré después, qué sé yo. Seguí adelante, porque si no... Si no puedo detener la presentación y No, volverla adelante, seguí adelante y yo... Fernando, perdón, Seguro. en el margen superior derecho, Sí, no hay tres pequeños iconos, uno que es como si fuera un texto, después hay como dos personitas que tiene un 7 al lado, y después sí, hay como una cuadrícula. sí. Hace clic en la cuadrícula, a ver. Ya tengo la misma situación, ya lo había hecho antes. Ah, y no funciona. O sea, no funciona. Los veo a ustedes en otra configuración, pero la presentación tesina sigue fija. No importa, bueno, mala suerte. Después veo, qué sé yo,
fijar en la pantalla, fijo en la pantalla, pero bueno, no, A ver, ahí, ¡ay! fíjate. Ahora me apareció. Ahora se ve que era mi máquina. Ahora sí las veo. Bueno, Buenísimo. Genial, bueno. gracias. No, se ve que era mi máquina que algo se había tildado. Sigamos. Justo a Sigamos. tiempo, Perdón la perfecto. interrupción. Gracias. No, no hay problema. Bueno, ahora veo la forma, sí. Bueno, hice una selección solo para mostrar partes de las obras que quizás se relacionan, porque en este despliegue yo encuentro como que a veces aparecen formas conocidas que se combinan con formas que podrían llamarse como originales, o sea, que aparece como un despliegue de cuestiones que como salen tienen ese origen en ese tiempo que no dura, en esa intimidad antes de materializarse, yo no estoy como basándome en algo de la realidad como hacen los artistas chinos, aparecen todas estas conjugaciones particulares. Por ejemplo, yo seleccioné algunas y según lo que a mí me parece, hay otras personas que a mí me divierte mucho ver como muchas otras personas que miran las obras encuentran formas distintas de las que yo encontré y me dice, acá hiciste, no sé, un árbol. Yo no, pero me encanta eso, que suceda eso. Entonces, bueno, acá por ejemplo yo encontraba formas acuáticas, por ejemplo, como un delfín, acá como un caracol o algo que alude como una vagina, no lo sé. Aquí también yo veía como peces, acá sí, un pez con un ojo, algo que parece un ave, un patito durmiendo. Y estas cosas parecían como de un microscopio, digo, cuando la veía, digo, parece que estoy viendo como a través de un microscopio con esto. Este 100 pies. Y bueno, todo se da, acá veo como un elefante. Se da como en un despliegue muy festivo, o sea que me gusta ver ese despliegue, ese despliegue en un medio indefinido, porque no es ni podría ser un agua, podría ser el aire, pero todo está flotando, podría ser el espacio. Y bueno, a veces aparecen estas miradas que son un poco interpelantes. Bueno, esto es el final de la presentación en diapositivas. Ahora me gustaría, tendría que dejar de presentar y presentar de nuevo, para mostrarles lo que es mi presentación virtual. Yo hice una página, como para mí esto supuso una gran oportunidad, esta limitación de tener que hacerlo virtual, me impulsó a buscar nuevas posibilidades, y por ahí nunca se me hubiese ocurrido presentar la tesina haciendo una página web de la tesina. Y me gustó mucho aprovechar la posibilidad que me daba esa restricción, una ventana. Entonces hice esta página web, que ahora yo se las voy a compartir para que puedan ver las obras, si quieren, en detalle. Bueno, que acá doy la bienvenida, a ver, perdón. Acá doy la bienvenida, hay un texto de bienvenida, los agradecimientos muy importantes, donde agradezco, bueno, la universidad, al profesor Fernando, a Susana y a un montón de personas más que me apoyaron en la realización de esto. Una breve reseña sobre mí, por si quienes entran a esta página quieren saber algo. Acá, bueno, quienes nos vienen esta presentación pueden enterarse brevemente, hay un resumen de todo esto que les cuento, como para enterarse de qué se trata. Luego, también pueden obtener el ebook otros espectadores, otras personas que vengan como a ver las obras y les interese tener la tesina. Acá acá está mi muestra, lo que sería la muestra virtual. Hay una vernissage que grabé en un espacio y si uno hace clic sobre las obras, la subí a una plataforma donde permite adentrarse en las obras
y llegar a verlas en detalle. No sé si se ve. Y eso se puede hacer con cada una de las 4 obras que presento en la tesina. Entonces uno puede, no se pierde por no estar de manera presencial frente a la obra, no se pierde de las texturas, e incluso tal vez quizás pueda, no sé, adentrarse mejor, no sé, no lo sé. Porque digo, no sé, tal vez en una muestra, no sé, hay veces que uno no se da todo el tiempo, no sé. Puede generar una ventaja, creo. Bueno, esto se puede hacer con cada una de las obras, lo cual yo les voy a invitar a que hagan ustedes. Y se puede acceder a lo que es la vernissage. Acá, bueno, hay una cita breve de mis textos y un video de lo que sería, no sé si mostrarlo ahora o lo verían ustedes. No sé qué piensan los miembros del jurado. ¿Quieren verlo ahora o lo ven luego ustedes? ¿Cuánto dura el vernissage? 3 minutos, creo. Lo vemos ahora, me parece. Bueno, ¿se ve en pantalla completa ahí? Sí. Perfecto. Bueno, también hay un libro de visitas en la página. ¿Me escuchan todavía? Sí, Se escuchó el video, ¿no? sí. Hay un libro de visitas en la página donde las personas pueden poner qué les pareció y ponerle estrellitas, bueno, ponerle estrellitas como quieran. O sea, hay una tienda que hice para esto como parte de lo que es la muestra. Hay una tienda donde se puede incluso tener el texto de la tesina y un contacto por si alguien me quiere contactar por alguna razón.
Y bueno, es eso, una oportunidad gigante que significó esto para que me impulsó a buscar nuevas maneras de, de presentarme y quizás una mejor manera de presentarme a más personas con esto. Ah, también les puedo hacer un paseo por la muestra que está montada en esa habitación que está allá. Eh, Esa misma muestra que vieron ahí en el video está acá montada. Así que si quieren, Ok. Le pregunto a los miembros del jurado si ustedes quieren ver la, la muestra en la sala paralela o bien son las mismas obras, ¿verdad? sí, sí. A ver, me parece que el registro fue excelente, sobre todo en el vernissage, por las estrategias de ensamble que utilizaste, de transparencia. O sea, hubo una puesta en escena muy jugada que no amerita otro registro más. ¿Eh? Vimos imagen fija y la edición, para mí, es suficiente, claro y pertinente lo que vimos. No sé, Diana, Eduardo. perdón, te sugiero algo. ¿Podrías colocar la dirección de la página en el chat? Ah, sí, me había olvidado, claro. Así yo también puedo verlo más tarde. Sí, sí, claro. Acá. Espérate. Ahí está. Wixsite. Sí. Está muy bien. Te da muchas posibilidades, Wix. Sí, la verdad que sí. Bueno, llegado a este punto, esto sería todo lo que armé como presentación. Creo no haber olvidado nada, haber recordado todo lo que tenía para mostrarles. Eh, Bueno, yo simplemente- personalmente como director de este trabajo me siento extremadamente satisfecho, porque pienso que realmente has hecho un crecimiento fantástico. Desde primero esas primeras intuiciones que rescatamos en el bar La Sede, sobre, digamos, a partir de pequeños dibujos que ibas haciendo a medida que conversábamos, pequeños dibujos accidentales, digamos, pero absolutamente fantásticos, realmente parecían trabajitos menores y eran realmente, estaban llenos de posibilidades de desarrollo, y realmente en este tiempo relativamente prolongado, también de dificultades iniciales para encontrar el camino y ponerte a escribir, etcétera, hasta llegar a un trabajo tan elaborado, tan articulado, con el que has logrado realmente expresar lo que eran iniciales intuiciones, a un trabajo meduloso y bien formulado, con autores muy complejos, Bersón, Minkowski, Bachelard, y realmente autores que te han permitido expresar tus propias intuiciones, que era la idea, y que al mismo tiempo pudieran dar un sostén a tu trabajo plástico. Y también en el trabajo plástico hay un crecimiento fantástico. Esos dibujos que hemos visto, como bien decía Claudia, muy bien presentados, esos trabajos son realmente notables. Y hemos podido pasar de ese pequeño ínfimo formato, que ha sido todo un gran esfuerzo para vos, de ese pequeño, chiquitito formato en un papelito de pequeño tamaño, a llegar a esta expansión. Ha habido un genuino crecimiento y florecimiento, si me permiten la metáfora. De modo que yo personalmente, como director de trabajo, me siento muy satisfecho, porque a pesar de que no siempre fue fácil, ni para vos ni para mí, bueno, ha habido realmente un gran desarrollo y resultado. Así que, bueno, en lo personal yo me siento muy satisfecho, muy contento. Y además realmente expreso mis felicitaciones públicamente. Esto como director de este trabajo. Veamos ahora qué opinan nuestros colegas, distinguidos colegas que vienen con otros recorridos. Bueno, dejo hablar a mis colegas.
Le cedo la palabra a la dama. Bueno, gracias por cederme la palabra. Más que felicitaciones, fue un placer leer un texto con semejante organización, deslumbrada ya con el índice y ver la organización del texto me permitía que cada vez que lo volvía a leer pudiese reparar en otros intersticios sin perderme, porque buscaba el índice y me reordenaba. Y el placer de deambular por las obras fue fantástico. Ya conocía la página porque había puesto en internet y había llegado. Y bueno, pero hay un goce estético que es ilimitado cuando uno está en su campo disciplinar y de la seriedad con que se maneja el campo filosófico, que nada fácil el tema que abordaste, pero pertinentemente profundizado. Y la bibliografía impecable, quisiera recomendarte un artista plástico que trabaja con Virome Azul Vic, y se llama Jorge Pirozzi en Buenos Aires. Jorge Pirozzi, Papelera Palermo, no sé si ubicás, que una papelera que no solamente papeles, que da cursos también, ha organizado una serie de libros de artistas, o sea, de edición limitada, y eligió a Jorge Pirozzi para hacer un libro de artista. Yo no sé si tenía 100 o 200 tiradas, de los cuales yo compré uno y quedó encerrado en la facultad en la pandemia, porque lo usaba para mostrarle a los alumnos. Con él tuve oportunidad de charlar y también tiene este goce que tenés vos. En esa limitación de la Virome, ¿qué es lo que logro? Así que te recomiendo visitar la obra de Pirozzi para ver también que hay diferencias en cuanto a lo que entienden como tiempo uno y otro. Solo me quedan felicitaciones porque ha sido un placer inmenso, si no uno no se toma el trabajo de ver más y más de quien está evaluando, disfrutar de los trabajos, y te recomiendo sí o sí pasarlos a otro tamaño, por medios tecnológicos, porque lo que hizo Papelera Palermo fue, aparte de hacer el libro, hacer afiches. Entonces yo tenía que hacer un regalo y compré un afiche de Pirozzi. Compré dos, uno en papel, o sea, imitando el original, y otro le habían pasado la obra, pero en un papel que no lo hubiese elegido jamás. ¿Vieron ese papel rojo felpado, aterciopelado y con línea negra? Pero ¿cómo? Si lo de él era azul con blanco, o sea, compré uno con tinta azul y el otro era de una eroticidad que ameritaba el papel elegido por el curador, que era nada menos que Fernández. Entonces, fue muy exquisito y creo que lo tuyo amerita este crecimiento de que más lo vean, más lo tengan, de divulgación, más allá de la web. Porque esto va a terminar y la gente va a poder disfrutar de tu obra presencialmente. Allí estaremos con la muestra. Muy generoso de tu parte, Claudia, la referencia. Gracias. Edgardo, te dejo. Gracias. No, no me dejes. Es el poder del significante. San Agustín decía que uno puede saber muchas cosas, por ejemplo, saber qué es el tiempo, hasta que a uno le preguntan qué es el tiempo y es difícil de definir. Creo que el trabajo establece un vínculo muy estrecho entre una práctica sensible, que no tiene en principio un estrecho uso del raciocinio, con una búsqueda bibliográfica, de sentido, que dibuja perfectamente el perfil del egresado de la carrera, que es esa área teórico-práctica que requiere cualquier egresado de la misma.
Cuando yo hice la devolución, hice algunos comentarios que tenían que ver más que nada, pero eso también es un sesgo de mi propia tarea ahora en el campo de la metodología de la investigación, en relación a el hecho de la plena conciencia de los recursos utilizados. Cuando uno dice, por ejemplo, bueno, tomo, digamos, esta línea de pensamiento, como puede ser la filosofía, o recurro a ciertos textos, empiezan a aparecer también, por ejemplo, una especie como de necesidad de conciencia. Quiero decir, ¿qué sería esto? ¿Sería un estudio de qué tipo, por ejemplo? A lo mejor eso es lo que me pareció que faltaba, digamos, ¿no? Esa conciencia de decir, este tipo de estudio sería de tal método de la investigación, con tales recursos. Y también critiqué, así te lo digo frontalmente, también critiqué la actualización. O sea, los textos deberían ser de hace 5 años atrás, porque es lo que ahora se pide a nivel internacional cuando uno pide, digamos, un trabajo de tesina en general. Y había pocos textos, creo que 1 o 2 nada más, uno de cada uno de los 2 grupos de referencias estaban más o menos actualizados, los otros no. Pero más allá de eso, insisto, lo que yo noté en el trabajo, digamos, era justamente esa apropiación, primero del reconocimiento y la realización de una práctica que es intuitiva, es sensible y es personal, y además también extrañarla con las voces de otros que le dan otros sentidos, que encausan, digamos, también, y que hacen referencia, y que además también lo hacen transferible, que es un poco también lo que se busca cuando uno presenta una tesina. Eso también dimensiona o redimensiona, digamos, el trabajo. Por otro lado, también rescato lo que decía Claudia, porque efectivamente hay una sensibilidad en la producción y una invitación realmente interesante de acercamiento. Por ejemplo, pensaba, ¿no? Esa idea que comentaba Claudia. Creo que Fernando tiene encendido el volumen y está haciendo como un eco. Uno podría pensar incluso una gigantografía con tu obra, que sería como una mirada, digamos, cercana a un cambio de tamaño que también implica un cambio de percepción. Eso también puede ser un aporte interesante para tu obra, ¿no? A lo mejor segmentarla y amplificarla a un tamaño mural, por ejemplo. Y además también, como es un trabajo que tiene recursos que no hablan de una representación directa o evidente, se presta para expandirla a cualquier campo en el plano del diseño. O sea, es realmente muy interesante. Creo que no tengo más nada para decir, pero la verdad que me encantó la obra. Puedo responder como director, no sé por qué no tengo imagen, pero bueno, puedo responder como director a la crítica, digamos, de primero, ¿qué método es esto? El método es el método hermenéutico. Esta es una tesis de estética en el sentido de Pareyson, o sea, una estética aplicada. Era la gran estética que desarrollaba en la Facultad Ravera, que realmente fue una gran elección porque acercó a no un dominio, digamos, ajeno, puramente en el campo de las ideas, sino una estética para pensar realmente el acto de la producción. Entonces, realmente es una tesis que se enmarca en la estética que se desarrolló en la facultad, una estética de Pareyson. Pareyson tuvo 2 grandes discípulos, uno Umberto Eco, el otro Bátimo. Eco no se desarrolló en el campo de la estética, aunque intentó inicialmente trabajar ahí, sino que se desarrolló, como sabemos, en el campo de la semiótica, pero nunca dejó de lado esa reflexión de Pareyson, el otro Bátimo, que ha hecho un gran aporte en el campo de la filosofía. De modo que esta es una tesis de estética aplicada. Respecto del método, es un método hermenéutico, digamos, se trata de un desarrollo filosófico que va buscando sentido en el hacer. Este es un poco el marco, no está explicitado por Diana, pero bueno, lo hago yo explícito como director. Respecto de planteo mi disidencia, por supuesto en igualdad de condiciones contigo, Edgardo, pero planteo mi disidencia respecto de los 5 años, porque en mi opinión,
digamos, no hay que confundir ese modelo nominalista que viene de Estados Unidos, que pretende un trabajo de investigación ligado al campo experimental, donde realmente en los trabajos experimentales, el modelo APA, etcétera, no poner notas a pie de página. Hemos tenido grandes discusiones con Diana al respecto. El modelo APA, yo soy psicólogo, ese es el modelo de la American Psychological Association, dirijo una revista de investigación, conozco largamente la cuestión de los modelos de investigación, pero son modelos que derivan de una psicología experimental. Entonces, bueno, no hay que poner notas a pie de página, porque solamente se admite nota de pie de página en el campo de la discusión. Hay que mostrar estudios actualizados de investigación. Está muy bien en una tesis, en un trabajo de orden o de corte experimental, donde el experimento es lo central. Pero en una reflexión paraisoniana, en una reflexión estética, ¿cabe ese modelo? Los mismos norteamericanos van a decirte no. Hay otros modelos, modelo Chicago, donde el campo es el campo específico de la estética, el campo específico del arte. ¿Se aplica el modelo APA de los 5 años en el modelo Chicago, que es el modelo de la reflexión del arte? No. No se aplica, porque lo importante en la reflexión es digamos, la hermenéutica de la búsqueda de un sentido. De tal manera que no la orienté a Diana para hacer una revisión de qué autores tomaban en los últimos 5 años a Berzón. En todo caso, el más actual es Byung-Chul Han. Aquí hay otro tipo de reflexión, y creería yo, por lo menos ha sido la intención nuestra, dirigida de director, de orientarnos hacia una reflexión de profundización de ideas original, porque realmente es un trabajo original, lo que no se esperaría inicialmente en una tesina de licenciatura, pero lo es. Hay ideas y una reflexión original y una articulación propia. Trabajó sobre mi dirección de autores, pero hay una articulación propia aplicada a su trabajo, y claramente en un trabajo de una hermenéutica, un trabajo hermenéutico de reflexión estética. No pretendió en ningún momento poner a prueba y ver qué relación tenían con autores recientes en esa reflexión. De tal manera que realmente planteo mi disidencia contigo. Ni es APA, ni es experimental, es una aplicación paraisoniana de reflexión estética sobre los... Lástima que Ravera no está, pobre, ya no está en buenas condiciones, pero cognitivas, no en la síntesis cognitiva, pero sí en la memoria, como todos sabemos. Pero creo que esto está fuertemente enancado, fuertemente articulado con la tradición de la carrera. En ese sentido coincido contigo. No respecto de la cuestión de que sean 5 años, porque no se trata de una tesis experimental, sino una tesis de estética. Como director, digamos, me permito responderte, Edgardo. No sé qué pensás vos, Diana, como alumna. No sé, yo no te digo nada, por lo menos. No, sí. Claro, o sea, mi intención cuando encaré el trabajo, o sea, yo no... perdón, tengo esto. No sé por qué se escucha un eco, pero no sé por qué. No, yo no escucho eco. No sé. Bueno, cuando encaré la idea de siempre que subyacía todo esto era lograr tener una voz propia a través de los autores, ¿verdad? Y estuve muy enfocada en eso, en tomar, y por ahí, en lo personal, yo no soy rigurosa de la academia, entonces no puedo defender una parte o la otra, sino que, bueno, me estuve a las cosas que iba leyendo y enterándome, que tenía que hacer, o dónde tenía que encajar, o por dónde encauzar el trabajo. Pero, o sea, la intención que yo le expresé a Fernando era lograr tener una voz propia y no realmente hablar a través de los autores y apropiármelos. Y eso fue lo que perseguía. No sé si responde a la pregunta un poco, porque, bueno, o sea, yo tengo como un poco o sea,
empecé a conocer más a través de hacer esto. O sea, si bien había hecho metodología de la investigación, la verdad que nunca había pasado de un trabajo, de una pequeña monografía a un ensayo. O sea, no, quizás esto sí, como que me significó como una cosa más grande que tenía que dar, y por eso yo quería llegar a como a disfrutar de una voz propia a través de los autores. Perdón, hago un pequeño comentario. En realidad, digamos, incluso yo también estoy en desacuerdo con que los autores deban ser de los últimos 5 años. Incluso algunos hablan hasta de proporciones, por ejemplo, el 80% tiene que ser. No me refería exactamente a eso, sino al plano de esa conciencia que hace que uno diga, este tipo de investigación tiene este formato, por lo tanto los autores no van a ser actuales, por ejemplo. Quiero decir, eso es lo que yo creo que faltó en algún momento del trabajo, que está muy bien ordenado, muy bien estructurado y muy bien maquetado en el desarrollo, digamos, de la propuesta, solo que esa instancia acomodaría perfectamente, entonces uno lo dice y ya no tiene ninguna opción. Es como si te presentara la posibilidad de que alguien indicara justamente esto que estoy diciendo yo y vos puedas decir, mira, como también lo comenta el profesor, como si uno pudiera incorporar lo que el profesor dijo dentro del trabajo escrito. Y ya está, porque es como indicar cuál es la conciencia del plano de la investigación, que implica que tu seguimiento no va a ser por una línea, sino que va a ser por otra, por lo tanto tenés que utilizar autores antiguos y no hace falta que pongas ningún autor nuevo, por ejemplo. O que esa actualización no hace falta porque justamente tu interés es tomar algunos autores que tengan que ver con tu propuesta y luego tu reflexión personal completa ese sentido. Pero también es cierto que en los escritos de la universidad parece que se requiere esta idea de conciencia escrita, explícita, por la cual uno habla en un momento dado del trabajo, en algún momento que está casi siempre colocado como segundo momento después de la introducción, en la metodología. Entonces uno ahí aclara exactamente eso y ya está. Es eso. Digamos, es como si yo hiciera el comentario para que vos sepas que alguien te puede también decir esto que te digo yo, y uno puede colocarlo, agregarlo en el trabajo y lo completa mejor. ¿Algún otro comentario que quieran hacer los miembros, mis colegas del jurado? Gracias por el aporte, Eduardo. De verdad. Claudia, ¿querés decir algo, agregar algo? Bueno, que en verdad yo también lo había notado cuando revisé la bibliografía, pero creía que no era pertinente porque ella hace un análisis explícito de esta filosofía oriental, cómo estamos tan abocados en amontonar conocimientos hacia adelante y no profundizar en la contemplación de este instante, que era hasta contradictorio, amontonar bibliografía actualizada. Y uno lo ve, ojalá no les pase, cuando se tiene que mudar. Cuando uno dice, me tengo que despojar de libros porque no entran. ¿Cómo rescata y no rescata lo último? Ay, agarro la Odisea, agarro Martín Fierro. Pero ¿cómo puede ser que te quedaste con tan pocos libros? Porque verdaderamente hay muy pocas lecturas que impactan en la conformación de lo que uno quiere transmitir. Yo, felicitaciones por el riesgo. Quizás, como dijo Edgardo, en un momento debiste decir que estabas en esta línea hermenéutica, perfecto, y aclarar el método en un segundo momento. Pero el recorte que hiciste bibliográfico, porque eso de leer páginas y páginas de bibliografía, ¿qué es lo que impactó? Esto fue pertinente, nada más. Bueno, si no tienen otros comentarios, podemos pasar a la deliberación, ¿les parece? Bueno, entonces te pedimos, Diana, que te retires de la sala. Más tarde te vamos a pedir que vuelvas nuevamente. Bueno, Pero ahora retírate con todos tus dispositivos,
que tengo entendido que son 2, o 3, antes eran 3, ahora son 2. Salí con todos, por favor. Sí, una cosita, si habían visto antes la página, la terminé recientemente, o sea, estaba publicada una versión vieja, por las dudas, ahí les dejo el link, nada más. Bueno, gracias. En un rato te pedimos que vuelvas a entrar, yo me voy a comunicar por WhatsApp, porque vas a estar fuera del sistema de Meet. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Diana, te hemos puesto 10 como nota de la tesina. Yo primero voy a dejar hablar a mis colegas y después voy a cerrar yo con mi opinión. A ver, bueno, ¿quién quiere comenzar? La señora, como dijo bien Edgardo. Claudia. Bueno, felicitarte, Diana, por este proceso de escritura y producción plástica, porque conozco otra producción tuya que es bien diferente a lo que has producido para esta instancia de la tesina. Es muy acorde y complementaria, no igual, complementaria, porque lo que estábamos comentando es esta disección que hiciste en el índice, este ordenamiento y también destacar tu exposición oral. Tu exposición oral fue minuciosa, ordenada, fue leer el libro, la tesina, el libro digo, porque espero que sea un libro, porque es de mucha utilidad un libro de esta envergadura para el estudiantado, para poder acceder en algún formato tangible o PDF, por esto que estamos diciendo, por el tratamiento de la bibliografía escasa pero profundamente abordada. Y la exquisitez de estos dibujos que deben ser disfrutados desde la web porque agrega un condimento que el papel quita y el tamaño y la mediación tecnológica le resta. Felicitaciones. Nada más. Bueno, entonces sigo yo, antes que hable Fernando. También felicitarte porque además hemos notado ese crecimiento en el desarrollo que va desde lo sensible hasta lo cognitivo, hasta lo más pensado, y un poco también, como comentaba antes, cumpliendo perfectamente con los cometidos del perfil del egresado de la Escuela de Bellas Artes, que es justamente un perfil mixto que tiene que ver con el teórico práctico, ¿no? Que desarrolla al mismo tiempo elementos plásticos y elementos sensibles y cognitivos y pensados, digamos, conscientemente. Así que la verdad que también de mi parte te felicito porque ha sido un crecimiento enorme con la colaboración también de tu director, que logró encauzar también esa parte tuya, que es como expansiva, sin sesgarla, pero ordenándola de manera prodigiosa en el trabajo de exposición. Así que gracias por haberme hecho partícipe de esta tesina. Fernando. Yo, Diana, te felicito muy sinceramente. Yo sé el trabajo que has tenido haciendo tu escrito. Sé el trabajo que has tenido trabajando conmigo. También sé el trabajo que tuve trabajando con vos. Yo personalmente me he sentido admirado y encantado con la presentación que has hecho hoy. Estaba temeroso respecto de cómo ibas a plantear la cuestión. Finalmente, fue una presentación fantástica, ordenada, clara, interesante. No perdiste nunca, por lo menos para mí no perdió nunca el interés de la exposición. En lo personal, digamos, tomaste los autores que te sugerí y los leíste con mucha, como bien dijo Claudia, con mucha profundidad, los disectaste realmente con una gran claridad y con una gran inteligencia, y los supiste poner al servicio de tu propia reflexión, que era la idea, o por lo menos fue mi idea. En esa profundización tan suivi, tan llevada adelante de la idea de la duración, que finalmente tiene que ver con
tus dibujos, que tienen esa sensación como de una ingravidez y con una detención ingrávida del tiempo, digamos. O sea, me parece, como bien dijo Edgardo, que has logrado, o hemos logrado, en esta exposición hemos logrado, es decir, has logrado organizar verdaderamente una reflexión profunda de tu producción plástica. Yo lo que te auguro es un gran desarrollo en tu carrera, porque con esto la culminás. Desearía realmente que tu escrito sea publicado y conocido y leído y estudiado, y que sea el primero de otros, donde ya tenés alas, ya no de mariposa, sino más fuertes para desarrollarte. Y bueno, la verdad es que nos has hecho una mañana feliz a todos nosotros escuchándote y además viendo esos dibujos absolutamente fabulosos, fabulosos. O sea, hemos partido de un papelito así, realmente en una charla en la sede hemos llegado a esta maravilla que hemos visto con tanto detalle. Y has sabido que ha sido algo, o sea, has sabido aprovechar como ventaja lo que era una limitación, que era la cuestión de hacerlo online, ¿no? Realmente, como también señalaron acá mis colegas, has sabido encontrar en la limitación de la situación la manera de mejor mostrar. Quizás sea también un camino, ¿no? Que, como también señalaba Claudia, que es la experta en el campo en este tema, digamos, que esto pueda, digamos, que los medios gráficos puedan permitir recontemplar o volver a verlos de otra manera, estos dibujos y otros muchos por venir. De tal manera que yo te felicito, me alegro muchísimo. Creo que con esto has terminado tu recorrido universitario, lo has hecho brillantemente y nosotros estamos muy contentos y espero que vos también. Y con esto terminamos, Diana. Decí gracias y nos vamos. Bueno, muchas gracias. Estoy emocionada porque me costó un montón llegar acá. Perdón. Me costó mucho llegar acá porque pasaron muchas cosas en el medio y solamente me queda emoción y agradecimiento por el acompañamiento. Estoy contenta de haber conocido a Claudia y a Edgardo, que no había tenido el placer de conocerlos así en un intercambio directo. Y bueno, a Silvia por todos los mails. Y a Fernando, bueno, eternamente agradecida por toda la orientación en este trabajo, que lo disfruté, lo padecí y al final lo terminé disfrutando un montón. O sea, estoy contenta realmente yo también con el resultado y con el proceso. Bueno. De mi parte, muchas felicitaciones y decirte que me des un tiempo, que no te pongas tan ansiosa, pero vas a recibir 2 mails desde la Escuela de Bellas Artes indicándote, uno con el pedido de autorización para poder publicar la tesina en el repositorio intermedial de la universidad, y otro mail en donde vas a poder, una vez que Académica me avise que está cerrada el acta, el pedido de título online que se puede hacer desde la página de la facultad. Así que dame unos días, porque eso lleva un proceso, porque Diana, si no me escribe todos los días. Le escribí otra vez, perdón. Dame unos días y te van a ir llegando las indicaciones y a partir de que te lleguen esos mails me vas preguntando lo que necesites saber. Bueno. Y muchas gracias a Silvia por habernos hecho el aguante y la asistencia técnica. Y a Edgardo también por haber logrado entrar al SUIGA y poner la nota. No hay problema. Bueno, muchas gracias a todos también por estar acá y por permitirle a Diana poder rendir su tesina, ¿no? Sí, gracias por eso. Silvia, perdón, para tener la grabación de esto, porque me gustaría por ahí compartirla también en alguna parte editada en la página. Sí, yo te voy a pasar también el link de esta grabación para que la puedas bajar. Bueno. Bueno, que tengan feliz año, chicos. ¡Feliz año! ¡Feliz año! Gracias. Bueno, muchas felicidades. Muchas Gracias por todo. todo. Chao. Chao, chao. Chao.